Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por Leer. Estoy un poco nerviosa porque estoy utilizando un micro que me compré en agosto de 2020 y aún no me había atrevido a usarlo. Por eso de grabar un vídeo que luego sea un churro y no sirva para nada. Pero bueno, ya que estamos en marzo y voy a hablaros de las lecturas del mes de noviembre de 2020, pues oye, puestos, pues vamos a todo, ¿no? Durante el mes de noviembre no tengo muy claro qué fue lo que ocurrió, pero leí bastante. Leí 2 libros cortos de no ficción, leí 2 cómics y leí una biografía de la iniciativa de mujeres de época de La pecera de Raquel y, que ese es el plato fuerte, gran parte del Conde de Montecristo, pero ese libro lo voy a dejar para el resumen de lecturas del mes de diciembre, porque fue en el mes en el que lo terminé y tampoco es que en diciembre leyese demasiado, así que me parecía contenido más que suficiente e interesante hablaros de estos otros 5 libros que leí. El primer libro del que os quería hablar es uno de esos de no ficción cortitos, este tiene menos de 200 páginas, unas 180 o así, y es En el corredor de la muerte del periodista y escritor gallego Nacho Carretero. Es el primer libro que leo de él, aunque he escuchado bastantes entrevistas y algún reportaje incluso he leído, y me ha parecido siempre como que me quedaba con buen sabor de boca al escuchar las entrevistas y como con más curiosidad y por entrar un poco en sus libros. Probablemente Nacho Carretero sea ampliamente conocido por su libro Fariña, que lo publicó Libros del Cao en 2015 y que trata pues sobre el narcotráfico en Galicia. Este libro pues pegó un poco el bombazo cuando en un proceso judicial se secuestró el libro, se hizo un cese temporal de la venta porque bueno, hubo una denuncia y entonces pues el libro quedó como pues eso en stand-by y entonces pues despertó mucho la atención mediática. No he leído Fariña, pero tengo bastantes ganas de leerlo y más ahora después de haber leído En el corredor de la muerte. Lo que pasa es que ya vi la adaptación que hizo Netflix y me pareció una adaptación muy buena. No sé la verdad cómo de fiel será el libro, imagino que bastante, pero en general fue una serie que me gustó muchísimo. Entonces, no sé, tampoco tengo como una necesidad imperiosa de leerlo porque como ya conozco la historia a través de la serie, pues quizá me llame más la atención otros libros. En 2018 publica este otro libro también de corte periodístico y de no ficción en el que aborda el caso de Pablo Ibar, un joven de ascendencia vasca que es detenido en el 94 y acusado de asesinato en el estado de Florida. En el 2000 se le condena a muerte y en el 2006 el Tribunal Supremo de Florida pues falla a su favor y determina que su juicio no fue un juicio justo y se convoca una nueva vista para el 2018, ¿no? En todo ese tiempo pues ha estado viviendo literalmente en el corredor de la muerte a la espera de que se ejecute su pena de muerte. Nacho Carretero nos transmite la historia de Pablo Ibar desde la propia voz de Pablo y su familia. Esto es algo que me ha gustado mucho. Se remonta a los orígenes familiares, al momento en el que emigran y de alguna forma va dibujando todo el tablero de sucesos que desembocan en la situación que Pablo Ibar vive en ese momento, ¿no? El cómo ha llegado a estar en el corredor de la muerte y por qué todo ese proceso se está dilatando tantísimo, ¿no? Y cómo afrontan tanto él como su familia la situación. Este libro, en contra de lo que yo pensaba, no es un alegato brutal en contra de la pena de muerte. Yo me imaginaba que iba a ser un texto quizá más ensayístico, quizá más de opinión, sobre la pena de muerte, pero para nada. Nacho Carretero, pues creo que hace el esfuerzo titánico de mostrarse imparcial y tratar de exponer los hechos de una forma
bastante neutra, o sea, yo creo que su voz no está muy metida en la historia y de hecho son los propios protagonistas los que cuentan todo, entonces al final la imagen que el lector se crea no se basa tanto en una visión externa, sino en las vivencias del propio condenado, que ya digo que obviamente se le puede hacer la lectura en ese sentido de ir en contra de la pena de muerte. Lo empecé a leer, no estoy segura de si a finales de 2018 o a principios de 2019, porque no lo apunté siquiera en Goodreads, entonces no lo tengo muy claro, pero por ahí más o menos. Y de alguna forma como que no conecté, no me entusiasmó mucho y lo dejé. Pero pues en noviembre como que me vino a la cabeza, recordé esta historia y dije, ah, pues voy a darle una segunda oportunidad, ¿no? Y me reenganché, vamos, empecé otra vez desde el principio en realidad y me lo leí de una sentada un viernes por la tarde, una buena sentada de lectura y me atrapó muchísimo, es bastante adictivo, es ligero porque al final no deja de ser un lenguaje pues eso, periodístico y que se lee muy bien. Y no sé, creo que a los que os guste el true crime y todas estas historias que os puede gustar. Hay una adaptación, el otro día me di cuenta, en HBO, no sé si la veré. El segundo libro cortito que yo determinaría de no ficción que leí, este tiene como unas 100 páginas, es El trabajo de los ojos de Mercedes Harfón. Lo edita Las Afueras y es mi primer contacto con la editorial, sé que no va a ser el último y lo mismo con la autora, la primera vez que leo algo suyo y tengo muy echado el ojo a Diario Pinchado, que es el libro que han publicado hace muy poquito también con Las Afueras. Este libro tiene un punto de partida que me gustó mucho, me parece interesante, potente, que engancha, y es la muerte de la oculista de la autora. Es una oculista a la que lleva visitando toda la vida, desde que tiene memoria, pues ha sido su médico de referencia, la persona en la que confía, ¿no? Y de alguna forma es un eje importante de su vida, un ancla. Entonces fallece y todo eso, ese eje desaparece y entonces empiezan una serie de borboteos de ideas, reflexiones, preocupaciones, inquietudes, investigaciones, todo en torno a la visión, a la vista. De este libro me ha fascinado muchísimo la mezcla de géneros. Mezcla autoficción, ensayo, investigación, incluso en algún momento podría ser algo así como un diario y todo se mezcla de una forma muy natural, que es lo que me parece más importante. Es como que todo fluye. Notas la diferencia si estás atento, si eres un lector pues bastante activo, ¿no? Pero yo creo que fluye todo mucho y es maravilloso porque a mí si alguien me dice, bueno, pues en este libro se mezclan muchísimos géneros y es como algo que destaquen del libro, pues diría, pues igual me chirría un poco, pero para nada, o sea, es muy natural. Y todos esos tipos de texto, pues digamos que giran en torno a los ojos, a la visión y los temas que tratan van pues desde cómo la luz define lo que vemos, define cómo nos desenvolvemos con el entorno, al cómo está relacionada la visión con su escritura o incluso temas pues mucho más personales como pueden ser sus preocupaciones como madre, como hija, incluso como individuo, ¿no? Que tiene una enfermedad. Las partes que más me han gustado del trabajo de los ojos son aquellas en las que se pone en valor la visión como instrumento, ¿no? Para poder desenvolvernos con el entorno. De alguna forma este libro es como que me ha dado pequeños coscorroncillos, ¿no? Me ha hecho sentir muchas cosas, que es algo que yo por lo general busco cuando leo un libro, ¿no? Que me despierte sentimientos positivos, negativos, amables, no tan amables, ¿no? Pero que algo se despierte dentro de mí, ¿no? Entonces
este libro encaja bastante en ese tipo de libros que si tienes algún tipo de preocupación con tu vista y demás, pues yo creo que es muy fácil que sientas esa preocupación de la autora en ti misma, aunque a lo mejor la dolencia o la enfermedad no sea la misma. En general, una lectura muy satisfactoria con puntos bastante interesantes sobre el cine y sobre la literatura y que tiene un final precioso. Es un final que a mí pues, me gustó muchísimo. Creo que es un final dulce, un final que encaja muy bien con toda la sensibilidad del libro. Y ahora ya entrando un poco en el mundo cómic, el primero que leí fue Bordados de Marianne Satrapi. Es la autora de Persepolis, de hecho por eso leí este cómic. Persepolis es probablemente de mis cómics favoritos, vamos, es el favorito de muchos, ¿no? Pero es que tampoco he leído muchísimo cómic como para tener una amplia opinión, pero bueno, me gustó mucho, me parece que nos acerca a la cultura iraní de una forma muy cercana, a veces incluso a través del humor, pero que resulta bastante rigurosa. Os dejo en la cajita de información un vídeo, una vídeo reseña que hizo Sara de la Libroteca de Sarri, que es estupenda. En Bordados hay un escenario único, es el salón de la casa familiar, y después de una comida familiar con mucha familia, los hombres se van a echar la siesta y las mujeres pues se quedan recogiendo y tomando té. En ese momento de tomar el té y encontrar un lugar, un conjunto solamente femenino, es como que el tono de confidencia aflora prácticamente solo, ¿no? Este tono en el que estas mujeres se sienten seguras o se sienten cómodas para poder hablar de lo que sea, ¿no? Y las conversaciones al final terminan derivando a temas que son bastante tabú, que resultan incómodos entre estas mujeres y que en su mayoría pues tienen que ver con la sexualidad. Hablan pues bastante de todo, desde los matrimonios concertados, ya sea entre hombres y mujeres de una edad más o menos similar o incluso entre hombres bastante mayores y niñas. También pasan a hablar pues, de su vida sexual, algunas pues, tienen muchas dudas, ¿no? Otras no tantas. También hablan de las infidelidades de sus maridos, pero también de las suyas. Y el punto que me parece más interesante de todo esto es cuando hablan sobre la necesidad o la imposición de la virginidad en el matrimonio, de llegar virgen al matrimonio en Oriente Medio. De hecho, el título viene un poco de ahí, de hacerse un bordado, que es una operación quirúrgica para restaurar el himen y simular la virginidad cuando ya no existe. El planteamiento me parece muy bueno, me parece muy bueno, de verdad. Y las historias me resultaron un pelín repetitivas, solamente hubo 3 de ellas, porque al final es una conversación de diferentes historias que se van planteando. 3 de ellas me resultaron realmente interesantes o que realmente tenían ese punto de profundidad que yo esperaba. No sé si es que he leído el cómic con unos ojos muy europeos, no sé si quizá lo que me haya podido ocurrir ha sido que no he sabido ver lo que había detrás de los diálogos y me he quedado yo misma en la superficie. No estoy muy segura. Puede que en un futuro le dé otra vuelta a ver si en una segunda lectura le encuentro algo más de jugo, porque se me ha quedado, pues ya digo, de estos que pasan pues sin pena ni gloria, y es una pena porque ya digo que tenía unas expectativas muy altas. El segundo cómic que leí se llama El día 3 por Cristina Durán, por Miguel Ángel Giner y Laura Ballester. En este cómic se aborda en un conjunto bastante amplio, el accidente de metro de Valencia que tuvo lugar el 3 de julio de 2006 y que es el
accidente de metro más importante de España, en el que fallecieron 43 personas. Este cómic es una pasada, es muy, muy, muy completo. Analiza de una forma bastante exhaustiva, yo diría que incluso divulgativa, los causantes, tanto técnicos como materiales, organizacionales, del accidente del metro. También tiene ese punto social en el que se les da hueco a las familias, se muestran diferentes reacciones de las familias de las víctimas, también esa búsqueda de la justicia para sus familiares fallecidos. Esa incesante búsqueda, porque la verdad es que han estado muchos años peleando porque sus familiares tengan justicia. Luego también incluso analizan cómo los medios de comunicación reaccionaron. Por supuesto, también se cubre la parte judicial, todo el proceso judicial que hubo. También tiene su hueco la clase política, tanto valenciana como nacional, y sus diferentes reacciones o no reacciones, y todo ello pues es como que es muy completo, ¿no? No me esperaba la profundidad que tiene el cómic, y me ha gustado mucho porque conocía, ¿no?, grandes partes del accidente, y de hecho el Salvados que hicieron, pues yo creo que despertó mucha conciencia social en torno a este accidente. Pero digamos que este es como el siguiente paso al Salvados, y luego hay otro paso más, que es el libro en el que se basa el cómic, o gran parte del cómic, que se llama Luchando contra el olvido, el largo camino de las víctimas del metro de Valencia, de Laura Ballester, que es un libro pues de no ficción. No deja de ser un cómic que es un alegato contra el olvido de las víctimas, y por supuesto una petición a voces de justicia. Y por último, sobre la biografía que leímos en la iniciativa Mujeres de Época de La Pecera de Raquel, que bueno, es una iniciativa que me encanta y que intento participar siempre que puedo. Bueno, pues en el mes de noviembre leímos Leonor de Aquitania de Régine Pernot, que es una historiadora francesa centrada en la Edad Media francesa, y que bueno, que prometía bastante la biografía. Es una biografía no novelada, escrita por una historiadora, y es un libro que a mí me resultó tremendamente exigente. Es una biografía con una infinidad de datos históricos, de fechas, de hechos, tremenda, abrumadora. Además, aunque hay muchísimos datos históricos, muchos otros se omiten, y si no tienes un conocimiento, digo yo que incluso básico, de la historia de la Edad Media en Francia y en Inglaterra, yo creo que muchas cosas es como que las pierdes. De hecho, a mí me costó muchísimo leerlo, porque me pasaba una página y estaba media hora buscando en Wikipedia, o sea, leía una página y media hora en Wikipedia, entonces tardaba mucho en leerlo. Ya digo, una lectura muy exigente, que por otra parte es un poco lo que yo creo que esperábamos de una biografía no novelada, pero a un nivel muy extremo. Y el problema es que no se centraba realmente en la figura de Leonor de Aquitania, aunque eso fuese lo que decía la autora en la introducción. En la introducción, además de hablar de que no es una biografía novelada, sino que se basa única y exclusivamente en hechos históricos, digamos, bien documentados y de fuentes fiables, pues también habla de que esa biografía nace de la necesidad, pues, de realzar, de dibujar de una vez por todas a Leonor de Aquitania y darle el papel que merece en la historia de Francia. Bueno, pues pese a que esa era la intención, yo creo que se quedó muy lejos de eso. Al final es una biografía o un texto histórico en el que
más que sobre Leonor de Aquitania, conocemos sobre los hombres que hay alrededor de Leonor de Aquitania, sus hijos, sus maridos, sus tíos, su padre. Entonces, pues eso, al final conocemos un poquito de la figura de Leonor, pero a través de la vida de los hombres que había a su alrededor. Entonces, a mí todo esto me hace tener sentimientos muy encontrados, porque por una parte que fue muy exigente, muy por encima del nivel histórico que yo puedo gestionar en un tiempo razonable. Por otra parte, pues no estaba centrado en la figura de Leonor de Aquitania. Entonces, esas dos fuerzas negativas, digamos, pues se enfrentan con la positiva, que es que sí que aprendí muchísimo sobre la Edad Media en Francia y en Inglaterra, y sobre todos esos hombres que rodeaban a Leonor de Aquitania, porque la verdad es que tampoco es que conociese mucho sobre ellos, alguna pinceladilla, pero muy poco, ¿no? Entonces me resultó útil para esa segunda parte, ese conocer a esos hombres, pero no para conocer a Leonor de Aquitania, que era el objetivo. Entonces, por eso tengo ahí esos sentimentillos encontrados. Entonces, como recomendación, si vais a leer esta biografía, pues que vayáis prevenidos sobre esa exigencia histórica desde el punto de alguien que no ha estudiado historia, ¿vale? Que tampoco es que sepa muchísimo de historia. Hay un vídeo que es muy útil de Academia Play sobre Leonor de Aquitania, que os dejo en la cajita de información, y que yo creo que si veis ese vídeo podéis ahorraros la biografía y conocer más o menos lo mismo sobre Leonor de Aquitania. Pero ojo, es una pena que pese a que es conocida por el amor cortés, pues no haya habido prácticamente nada de eso en la biografía, y no sé, como muy poquito, muy poquito de ella realmente. Hasta aquí las lecturas del mes de noviembre, bastante no ficción, porque bueno, paralelicé con la lectura del Conde de Montecristo, que ya tiene ficción para dar y regalar, pero de eso hablaremos la semana que viene en las lecturas del mes de diciembre. Contadme si encontráis interesante alguno de estos libros, si habéis leído alguno de ellos, en fin, estas cosas que charlamos en los comentarios, y que nada, daros las gracias enormes por estar aquí, por el apoyo, y os deseo unas muy felices lecturas.